Buenos días, hermanos, qué hermoso es estar este día viernes juntos y al lado de la palabra del Señor, compartiéndola, meditando en ella. Y hoy quisiera leer tan solamente un versículo de Romanos capítulo 9 y es el versículo 14, que dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Como ustedes sabrán, mis hermanos, el capítulo 9 de Romanos es uno de los capítulos más polémicos a través, creo, de toda o gran parte de la historia de la Iglesia. Si pensamos desde el tiempo de la Reforma hasta ahora, el gran tema es predestinación, sí, no, ultra calvinista, calvinista moderado, etcétera, etcétera. Y en 500 años creo que no ha habido un acuerdo de opiniones. Y creo que pasarían otros 500 años más si Cristo no viene antes y seguiríamos sin acuerdo en muchos de los temas del capítulo 9 de Romanos. Pero esto es un problema de hoy, es un tema de discusión de hoy. No, creo que en el tiempo de Pablo también. Pablo estaba hablando de este tema, está presentándolo, lo está argumentando, pero llega un momento donde se encuentra de una de otra forma bombardeado por estas preguntas y estas discusiones. Y él tiene que decir simplemente, como leímos: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y en esta pregunta retórica, donde la respuesta es plenamente no, uno pensaría, bueno, Pablo va a argumentar porque Dios no es injusto, Pablo va a dar una serie de argumentos, de forma de presentar el tema, diciendo que Dios no es injusto. No, a mí me llama mucho la atención. Pablo simplemente dice: en ninguna manera. ¿Sabe cuál es una traducción que podríamos dar de la palabra griega aquí justo? Jamás. Eso es suficiente. Esto no suceda. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Una exclamación. Ni se les pase por la cabeza algo semejante, que Dios puede ser injusto. Ahora, mis hermanos, Pablo en ningún momento quiso defender a Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, mis hermanos, es cuando pensamos que nosotros debemos defender a Dios. A Dios debemos creerle y a Dios debemos predicarle, debemos anunciarle, proclamarle, no defenderlo. Dios no necesita nuestra defensa barata, nuestros argumentos baratos. Pablo sabía quién era Dios, que no era injusto, que Dios era amor, que Dios era verdad, que Dios era perfecto. Él había tenido un encuentro con el Dios verdadero a través de Jesucristo. No necesitaba argumentar para defenderlo. Sabía quién era Dios. Mis hermanos, quizás en esta mañana, de alguna forma hayan pasado por tu mente esta pregunta: ¿será injusto Dios permitiendo que una criatura muera por este virus? ¿Que una beba de 2 meses esté contagiada por este virus? ¿Que siervos del Señor que le han estado sirviendo, anunciando el Evangelio, predicando durante años en parte de su vida, hoy mueran en base a causa de este virus? ¿Será injusto Dios cuando permite que misioneros, familias que han soñado, que han puesto en la presencia del Señor el viaje, el lugar donde tenían que ir y fueron enviados por Dios, hoy el esposo, la esposa, algún hijo haya muerto? ¿Será injusto Dios en todo esto? Y la respuesta que tiene que haber en nuestra vida, mis hermanos, frente a toda pregunta que venga de parte del enemigo, es jamás, de ninguna manera. Dios no es injusto,
Dios es el mismo Dios de amor, que cuando las cosas van de la mejor forma, cuando las cosas están de una forma maravillosa en nuestras vidas y a nuestro alrededor, es el mismo Dios de amor. Dios jamás es injusto. El mismo Dios que envió a esos misioneros, levantó a esos pastores, hizo que nazca esa criatura, ese joven, ese mayor. Es el mismo Dios que envió, que estuvo en el parto, que protegió. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que seguirá levantando pastores para anunciar su palabra, su mensaje. Es el mismo Dios que seguirá enviando misioneros para que muchos puedan creer en Cristo como Señor y Salvador. Es el Dios de amor, de misericordia, que hace las cosas como no entendemos, como no podríamos explicarla. Pero es el Dios perfecto, el Dios de misericordia, el Dios que no se equivoca, el Dios que cuida de nosotros y está por nosotros. Es aquel que pudo poner la seguridad en la vida de sus siervos, en la vida de aquellos que han tenido un verdadero encuentro con Cristo, que el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos porque Él venció el mundo. Ese es el Dios que predicamos, en el Dios que hemos creído por medio de Jesucristo. Oramos, mis hermanos. Padre, tu bendición se extienda en todo este mundo, sobre tus hijos y sobre toda tu creación. Señor, en tu misericordia, solo por tu misericordia, solo por tu misericordia, siendo el Dios justo, perfecto, obra en esta situación. Gracias porque en ti estamos seguros. Nada puede suceder que tú no permitas en nuestra vida ni en la vida de tus hijos. Todo es lo que tú estás queriendo para nosotros. Y eso es bueno y perfecto. Que nunca dudemos de esto. Que eso sea algo que esté marcado en nuestras vidas y que nos lleve a seguir siempre confiando en el Dios fiel, verdadero, en el Dios justo, en el Dios de amor. Mis hermanos, Dios les bendiga en esta mañana, en este día. Y recuerde, a quien lo quiera escuchar, a quien lo quiera oír, tenemos un Dios justo y perfecto, un Dios lleno de amor. Dios nos bendiga.